Ni siquiera una pandemia puede ser un impedimento. Puede ser un obstáculo, pero no puede ser un impedimento para continuar predicando el Evangelio de Jesús. Otra de las cuestiones que nos deja esta pandemia tiene que ver la necesidad de recuperar ciertas cuestiones en términos espirituales. ¿Qué es lo que nos ha pasado? No tenemos nuestras reuniones presenciales, nos hace falta las relaciones interpersonales, nos habíamos habituado a la realización de ciertas actividades y ahora no las tenemos. Entonces muchas veces estas cuestiones han provocado en nosotros incluso un decaimiento, un empobrecimiento en nuestra vida espiritual, en el desarrollo de nuestro ministerio. Y un poco sobre esto quiero hablarles en el día de hoy. Me gustaría hablarles de las misiones sin mascarilla. Me gustaría hablarles que, aunque surjan obstáculos, no pueden ser impedimentos para continuar predicando el Evangelio. Y para eso quiero hablar de algunas cualidades que necesitamos recuperar para poder ser instrumentos de salvación hasta lo último de la tierra. Si usted tiene Biblia, por favor, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 14 al versículo 17. Romanos 1, 14 al versículo 17. Y dice la Biblia de la siguiente manera: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio, también a vosotros que estás en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué le parece si oramos y compartimos esta palabra? Señor, te agradecemos por tu presencia en medio de nosotros. Te agradecemos por tu palabra, Señor, y porque queremos seguir siendo instrumento de salvación hasta lo último de la tierra. Entendemos, Señor, que pueden surgir diferentes obstáculos para nosotros ser instrumentos de salvación, para nosotros ser canales de salvación para otras personas, pero no podemos permitirnos por ninguna cosa, ni por una pandemia, ni por mascarillas, ni por distanciamiento, Señor, no podemos permitirnos dejar de ser iglesia. Y la iglesia es una iglesia que anuncia el Evangelio. La iglesia es una iglesia que predica. La iglesia es una iglesia que avanza. La iglesia es una iglesia que continúa siendo instrumento de salvación. Por eso oramos, porque las misiones están sufriendo obstáculos, pero no se detienen. Oramos, Señor, porque el evangelismo sufre obstáculos, pero no se detiene, porque la iglesia de Jesús continúa siendo iglesia. Por eso te damos gracias, tu presencia en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra, esta porción que comparte aquí el apóstol Pablo, para mí es una de las palabras que más ha marcado mi vida desde el momento en el que ingresé al Instituto Bíblico. Una de las tareas que nos daban para hacer era aprender versículos de memoria. Yo había leído Romanos, pero el momento que me hicieron aprender esta porción de memoria fue el momento en el que el Señor habló profundamente a mi corazón. Y hace unos días atrás, en esta semana, Dios me habló acerca de esta palabra y por eso en este recordatorio de este versículo quería compartirles esta predicación que el Señor hablaba a mi corazón. La primera cualidad que necesitamos recuperar, y por eso hablaba de cuestiones que se pierden muchas veces por esta pandemia, la primera cualidad que necesitamos recuperar es nuestra conciencia de deuda. Ahora quiero decirle algo. Muchas veces nosotros perdemos cosas no por la pandemia, sino que la hemos perdido por un empobrecimiento espiritual, porque nuestra vida dejó de conectarse con el Señor. Ahora Pablo habla acerca de esto, recuperar esa conciencia de deuda. Dice Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Y aquí hay una expresión que usted tiene que recordar, que usted tiene que pensar y tratar de memorizar. Soy deudor. La predicación
del evangelio necesita estar al alcance de todas las personas. Pablo comienza a hablarle a los griegos y a los no griegos, a los más sabios y a los no tan sabios. A todos soy un deudor. ¿Qué significa esto? Que desde la persona más civilizada, más elocuente, la persona que ha estudiado más, la persona que, porque el griego no era griego por nación, él refiere a griego a toda persona que tenía la cultura griega, que estaba, que tenía esa formación en cuanto a su forma de aprendizaje. Entonces él dice, desde el más civilizado, desde el más elocuente, hasta la persona más pagana, como eran los no griegos. Cuando él habla de los no griegos, está hablando de los bárbaros, eran los que estaban en continuo conflicto con el imperio romano. Él dice, para todos, desde el más pagano hasta aquel más religioso, desde el más elocuente hasta la persona más ignorante, no podemos hacer preferencia, no podemos escoger quiénes son merecedores de oír el evangelio de Jesucristo. Pablo es muy enfático sobre esto. Pablo está diciendo, no podemos hacer preferencia, no hay posibilidad para nosotros de constituirnos por jueces. No podemos hacer preferencia a la hora de hablar de Jesús. No podemos escoger quién merece escuchar del Señor. No puedo ser yo quien diga, esta persona necesita de Jesús y esta persona no necesita del Señor. Esta persona es más, tiene un corazón más tierno, esta persona está más preparada para escuchar. No, Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a todos ellos soy deudor. Y es interesante porque para Pablo la deuda que él tenía hacia el Señor se había convertido, se había constituido en una deuda hacia toda la humanidad. Pablo siente una deuda, no por el griego en realidad, Pablo siente una deuda con el Señor. Pablo comprendía lo que el Señor había hecho por su vida. Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas, le dice, yo que fui blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia, el Señor me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Pablo sabía que él no era merecedor, él conocía la gracia de Dios, conocía el amor, conocía la misericordia del Señor. Y esa deuda impagable que sentía hacia el Señor estaba tan fuertemente arraigada en su corazón que se había convertido en una deuda hacia aquel que no conocía de Jesús. Amados, yo no sé si sentís esa misma deuda. Yo siento una deuda impagable con el Señor, una deuda que por más que dediqué toda mi vida y todos los minutos de mi vida para poder predicar del Señor, para poder demostrar su misericordia, jamás la voy a poder saldar. Ahora bien, esto era el motor movilizador de la vida de Pablo. Si hay algo que motivaba a Pablo es que se sentía en deuda con Dios. Cuando te sentís en deuda con Dios, cuando comprendés el perdón, cuando comprendés el amor, la misericordia del Señor, empezamos a tener esta conciencia de deuda hacia la humanidad. Entonces sentimos esa deuda hacia nuestros vecinos, sentimos esa deuda hacia nuestra familia, sentimos esa deuda hacia esa persona que trabaja cerca de nosotros, sentimos esa deuda con la comunidad en la que estamos y sentimos esa deuda con todas las naciones. Pablo dice, no me he establecido como instrumento de salvación solamente a los de mi nación. Soy instrumento de salvación al griego y a aquel que está fuera del imperio, aquel que no está, que está en continuo conflicto con el imperio. Soy deudor hacia aquel que es sabio, aquel que tiene elocuencia, también con aquel que no tiene los conocimientos que quizás el otro posee. No es por competencia, no es que este merece escuchar más que aquel otro. Con todos ellos soy deudor. Una deuda implica obediencia, implica obligación. Cuando yo tengo una deuda, hay una obligación en mi corazón. No es una obligación que otro me impone, es una obligación que yo mismo me impongo. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9,
versículo 16, de la siguiente manera: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, y escuche bien esta expresión, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Cuando tenemos esta conciencia de deuda hacia el Señor, sentimos esta necesidad que nos es impuesta, no por otros. No es que alguien me obliga, no es que hay un pastor que me pone una obligación, no es que Dios te pone una obligación, no. Es una obligación autoimpuesta. Él dice, yo me impongo porque tengo esta necesidad, tengo la necesidad de anunciar la palabra, tengo necesidad de predicar el evangelio, tengo necesidad de anunciar de Jesús. Y cuando esto sucede, tenemos esta conciencia de deuda. Miren, cuando estábamos trabajando en Haití, nos pasó de trabajar en una región, Alejandro contaba, trabajamos en una región en la parte sur del país, la ciudad era una ciudad vudú. El vudú es una de las religiones oficiales del país, como lo es el catolicismo, y esto es bien cultural, el vudú está bien arraigado a ciertas comunidades fundamentalmente. Nosotros estuvimos en una de las 3 ciudades más vudú del país, así que todas las personas que llegaban a la iglesia tenían todo ese arraigo vudú. La cuestión es que una de las chicas que viene, Dios toca su corazón, Dios sana su cuerpo. Por medio de esa sanidad, ella reconoce a Jesús como Salvador en un culto. Nadie oró por ella porque no sabíamos su necesidad, oramos unos por los otros y ella recibe una sanidad sobre su cuerpo. La cuestión es que cuando ella se convierte, cambia y abandona el vudú por esa sanidad, su familia viene, sus hermanos, sus primos, bueno, toda su familia llega a los pies del Señor. Su esposo no quería abandonar el vudú. Así que cada vez que ella iba a la iglesia, él la maltrataba, ella venía golpeada. Y recuerdo una de las veces que ella llega a la reunión, ella dirigía las alabanzas en nuestra iglesia, y su esposo le había golpeado el labio mientras ella se cepillaba los dientes para llegar a la reunión. Él le golpeó y le lastimó el labio y parte de su rostro. Y ella llega. Rápidamente nos dimos cuenta que ella venía de una situación difícil porque ella normalmente se ríe. Ella, desde que conoció a Jesús, la veíamos siempre con una sonrisa, alegre, contando chistes. Vino con la cara triste y golpeada sus labios y demás. Así que yo me le acerco, empezamos a hablar con mi esposa y le dijimos que no cantara. Y mis palabras fueron las siguientes. Le digo, mirá, nos gustaría que no cantaras, pero más que nada para que no te sientas mal, yo sé la situación que viviste, tomátelo con calma, el próximo domingo cantás, más que nada para que estés tranquila a la hora de hacerlo. Y ella me dijo una expresión que se las quiero decir, porque tiene que ver con esta conciencia de deuda. Ella me dijo, durante toda mi vida serví a Satanás. Ahora estoy dispuesta a entregar mi vida entera para servir al Señor, y nada me lo va a impedir. Así que recuerdo que yo que le estaba diciendo, mirá, no tenés que cantar, para tratar de cuidarla. Al escuchar estas palabras, sentí que realmente se cumple esto. Se sentía en deuda con el Señor, una deuda impagable de lo que Dios había hecho sobre su vida. Estaba dispuesta a entregarse por completo al Señor. Entonces, cuando nosotros sentimos esta conciencia de deuda, vamos a actuar en función de ella. Lo segundo que quiero compartirte, la segunda cualidad que necesitamos recuperar, es nuestro sentido de urgencia. Dijimos nuestra conciencia de deuda, nuestro sentido de urgencia. Dice Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy. Resalte esa expresión ahí. Si tiene para subrayar, si todavía usa Biblia, si usa el celular, va a estar complicado para subrayar, pero pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo está refiriéndose a él mismo. En cuanto a mí, pronto estoy. Y de aquí necesitamos extraer 2 principios fundamentales en esta palabra. El primero, esto implica que tenemos que estar dispuestos. ¿Qué significa estar dispuestos? Una persona dispuesta es una persona que tiene la intención de hacer algo, que tiene ánimo por hacer algo.
Cuando yo estoy dispuesto, no es que alguien me está agarrando y me está llevando a la fuerza. No es que alguien te va a decir, tenés que hacer esto, mirá, tenés que ir a aquel lugar. No, tiene que haber un ánimo, un deseo de mi parte por hacerlo. Pero también estar dispuesto implica que yo tengo que estar preparado y listo para poder servir al Señor. El Señor está buscando personas dispuestas. Dios está buscando de entre nosotros personas dispuestas, gente que tenga ánimo, que diga, yo quiero hablar del Evangelio, yo quiero compartir del Señor, yo quiero decirle a mi familia de Jesús, gente que esté lista, que esté preparada. El Señor te dará las herramientas necesarias para poder ser instrumento en sus manos. Tenemos que tener el ánimo, la intención, el deseo por hacerlo. Pablo dice, yo estoy en cuanto a mí. Es decir, no sé qué piensa Timoteo, no sé qué piensa Lucas, no sé qué piensa Epafrodito, no sé quién piensa el que esté al lado mío. Lo que sí sé es que yo, en cuanto a mí, yo estoy dispuesto para servir al Señor. Y lo segundo, dentro de este punto, el segundo principio fundamental tiene que ver con este sentido de urgencia, sentir la urgencia en mi corazón. Pablo dice, estoy pronto. A mí me gusta jugar al fútbol. No sé si soy muy bueno, pero me gusta. Y mi cabeza muchas veces hace más cosas que mis pies. Me encanta el fútbol. Ahora, no me gusta quedarme en el banco, no me gusta cuando van más de la cantidad de jugadores necesarios. No me gusta estar en el banco porque yo quiero estar siempre jugando. Entonces Pablo está diciendo lo mismo. No me gusta quedarme en el banco, yo quiero estar ahí. Yo siento la necesidad de estar ahí. Pablo sentía la urgencia, algo lo apremiaba. Eso es urgencia, cuando algo te apremia, algo te presiona en el corazón. Y la pregunta que tenés que hacerte, que tengo que hacerme, es que algo presiona mi corazón para poder predicar el Evangelio. Es que estoy pronto para acudir a resolver el problema de las personas, para comunicar lo único que puede resolver el problema de las personas. Entonces, el sentido de urgencia requiere que nosotros actuemos rápidamente. Nosotros queremos actuar, eso es tener sentido de urgencia, queremos ser parte de lo que Dios está haciendo para salvación en Ayacucho, en mi barrio, entre mi familia y hasta lo último de la tierra, las naciones. Tiene que haber una urgencia en mi corazón para que más personas conozcan el Evangelio de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Y este pasaje yo lo leí muchas veces, pero siempre leo el versículo 2 y nunca leo el versículo 1. Y cuando leí el versículo 1 me dio el sentido real. Siempre predico y hablo el versículo 2, que es el que más me gusta, pero cuando vi el primero me di cuenta que todavía es más profundo. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para Pablo, y por eso les hablaba del versículo 1, para Pablo el encargo más solemne que tenía sobre su vida, el encargo más importante que estaba sobre su vida, era saber que frente a él se iba a encontrar con el juez de toda la tierra. Pablo dice, tengo que estar a tiempo y fuera de tiempo, pero ese es el resultado de comprender que me voy a presentar cara a cara frente al juez de toda la tierra. Voy a estar cara a cara con el juez de toda la tierra, el que juzgará a vivos y a muertos. Y entonces, si estoy cara a cara frente a él, ¿cómo no voy a predicar el Evangelio de Jesús? ¿Cómo no voy a hablar del Señor? ¿Cómo no le voy a decir que necesitan escuchar su salvación? No hay, escúcheme bien, no hay un tiempo más favorable que otro para hacerlo. Y hoy parece que este pasaje se vuelve más patente en nuestra historia
historia y en nuestra sociedad. No hay un tiempo más favorable que otro para predicar el evangelio. Él dice a tiempo y fuera de tiempo, es decir, que no hay un tiempo más favorable que otro. En tiempo y fuera de tiempo no hay obstáculo que se pueda convertir en un impedimento para compartir su palabra. La palabra de Dios debe ser anunciada de todas las maneras posibles y en todos los momentos que Dios nos proporcione delante de nosotros. Hay oportunidades que se nos presentan día tras día y nosotros tenemos que tratar de aprovecharlas. ¿Para qué? Para compartir de Jesús y para hablar de su amor. Hace un tiempo, y con esto paso al último punto, hace un tiempo trabajando también allí en Haití, me pasó de hablar con una persona que había venido a traer a su esposa en la iglesia internacional que hablaba Alejandro. Él era haitiano, pero traía a su esposa, él no era creyente, y yo recuerdo que salía afuera, lo vi a él en su camioneta, escuchando algo en su radio, porque no quería entrar, y me le acerqué y empecé a hablar con él de muchas cosas. Hablé de fútbol, hablé de su matrimonio, de su familia, de sus hijos, hablamos de muchas cosas. Y allí en medio de todo eso, le hablé del Señor, le compartí de Jesús, le compartí lo que Jesús había hecho sobre mi vida, lo que Jesús había logrado en mi corazón. Y cuando le dije eso, se sembró una semilla. Pasaron años en donde de tanto en tanto nos reuníamos y le compartí una palabra. La cuestión es que con el tiempo y el paso del tiempo he podido verle su vida, conocer al Señor, su matrimonio restaurarse y ver una vida totalmente transformada por el Señor. Esas palabras que nosotros sembramos en un corazón producen un fuerte resultado. Es a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos sentir urgencia por compartir su palabra. Y la última cualidad que quiero compartir contigo es que necesitamos recuperar. La tercera cualidad que necesitamos recuperar es nuestra esencia como iglesia. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La vergüenza, escúcheme bien esto, la vergüenza es la herramienta que Satanás utiliza para que no podamos manifestar externamente lo que Dios se ha encargado de transformar internamente. Dios se encargó de transformar nuestras vidas y de hacer un cambio que por nosotros sería imposible. Pero la vergüenza es ese impedimento a que lo podamos manifestar hacia el exterior, a que nuestra boca lo pueda hablar y compartir. Y ahí está la herramienta satánica, ahí está obrando Satanás. Satanás opera a través de la vergüenza. Porque aquel que ha sido transformado por Dios tiene todo para poder compartir el evangelio. Tiene todas las herramientas suficientes para hablar acerca de Jesús. Cuando comprobamos el poder de Dios, ese poder transformador, me encanta. La base para no avergonzarme del evangelio es volver a la esencia que tenemos como iglesia. Hay algo que ha sido la esencia desde el principio de la formación de la iglesia, y era que sabía que el evangelio era poder. Poder para transformar, poder para cambiar corazones, poder para transformar nuestras dudas y nuestros miedos y que estos caigan por tierra y que ahora venga el valor, venga la osadía para compartir el evangelio. Poder para traer salvación, poder para producir sanidad, poder para traer salvación de los problemas físicos, poder para traer salvación de los problemas espirituales, poder para traer transformación
de los problemas anímicos, aquel que está en soledad, aquel que siente problemas de ansiedad, aquel que siente que tiene depresión, aquel que está con pensamientos suicidas. Hay poder transformador en el poder del evangelio. Te transforma, te cambia la vida, te da lo que no podés recibir de manera natural. Y esta era la seguridad del apóstol. Esta era la seguridad del apóstol, en que no se hallaba en la capacidad que él tenía de compartir el evangelio, sino en saber que el evangelio en sí mismo es poder de Dios. No tiene que ver con tu capacidad. Ahí surge la vergüenza. La vergüenza surge cuando digo, ¿cómo lo voy a compartir? Pero yo no sé qué decir. Pero el evangelio tiene poder en sí mismo. No somos nosotros los que tenemos los que somos la máquina de producir transformación. Es el Espíritu Santo, el único que puede traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Dice Hechos 4, 29 al 31 de la siguiente manera. Hechos 4, 29 y 31. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar que estuvieron congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta es la primera vez que sufren un obstáculo como iglesia, la primera persecución. Pedro y Juan son amedrentados por los religiosos, no pueden predicar más el evangelio. Salen de ese lugar y van a buscar a la iglesia y le dicen que han sido amenazados y que no podían predicar el evangelio. En medio de eso empiezan a orar, porque esa es la herramienta de la iglesia. Entender que nosotros somos incapaces y que necesitamos de Dios. Y le dicen, Señor, mirá sus amenazas. Son reales, pero concédenos a nosotros el valor, el denuedo para hablar tu palabra. Concédenos el valor, Señor. ¿Para qué? Para que volvamos a tener la misma esencia con la que predicábamos. Que se vean los milagros, que se vean las señales, que se vean los prodigios. Y llenos del Espíritu Santo empezaron a predicar la palabra y empezaron a ver el poder sobrenatural de Dios. Por eso te quiero animar a poder ser una iglesia que hable de Jesús, a poder ser un hombre, una mujer que hable de Jesucristo. La iglesia tiene que volver a su esencia. La iglesia tiene que volver a la esencia que es ser llena del Espíritu Santo, ser capacitada por el Señor para no sentir vergüenza, para poder disfrutar y ver que el evangelio tiene poder por sí mismo. Y por eso vas a ver gente que se convierta de todo tipo de religiones. Nosotros hemos visto hasta sacerdotes vudú que se convirtieron. Hemos visto iglesias vudú que se han cerrado. Hemos visto familias. He tenido cultos en lugares donde su abuelo había sacerdote vudú, su padre, y el chico se convirtió, nieto, tercera generación de gente que servía al vudú, y nosotros hacer un servicio con la sacerdotisa vudú, con la bruja vudú, el Ugán vudú ahí, y nosotros orarle, imponerle las manos porque ellos nos pedían que oráramos por su casa. El Señor tiene el poder porque el evangelio es poder para salvación. Una iglesia sin mascarilla es una iglesia que desea ser luz en un mundo plagado de tinieblas, que reconoce que es incapaz de reconocer, de poder sufrir estas situaciones que tratan de hacer que no veamos lo que Dios quiere hacer. Amados, la competencia sobre nuestras vidas viene del Señor. Somos competentes por medio del Señor. Una iglesia que abraza las misiones, que abraza el evangelismo como su bandera, que lo levanta como si fuera uno de los pilares, es una iglesia que se mueve en la llenura del Espíritu Santo y que permite que Dios lo desafíe a todo lo que quiera hacer. Yo no sé si hay algo que tenemos que recuperar.
O si quizás el Señor nos desafía a mantener algo que tenemos en nuestro corazón. Pero necesitamos esta conciencia de deuda. Necesitamos este sentido de urgencia. Necesitamos mantener esta esencia como iglesia, en donde la llenura del Espíritu Santo es la forma para poder compartir del Evangelio. Me gustaría orar para poder dejar lugar a lo que continúa de la reunión. Señor, te agradecemos por tu presencia y te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por compartir esta tu palabra. Para nosotros es un privilegio siempre que tu palabra, Señor, pueda ser compartida. Y cuánta seguridad nos da nuestro corazón el saber, Señor, que tú eres Dios poderoso, genuino, real, y que sigues siendo un Dios que transforma corazones. Espíritu Santo, si hemos perdido algo, que este sea el tiempo de recuperarlo, que lo podamos recuperar, Señor. Y Señor, si arde todavía en nuestro corazón, que ese fuego se pueda mantener encendido para poder ser instrumento en tus manos y poder predicar y compartir tu palabra, Señor, en todas las naciones. Queremos seguir siendo instrumentos, queremos seguir, Señor, compartiendo de tu amor. Por eso como iglesia te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.